¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Yo creo que como definición es difícil. En función de las diferentes apreciaciones que han hecho los ponentes, hablan que las pymes o las MIPYMES es una empresa que se inicia con tres integrantes, que regularmente son las empresas familiares. Sí, yo creo que hay empresas con un poco más de integrantes, más sin embargo son las empresas que han tenido la oportunidad de tener los problemas, irlos solventando y crecer. Ya están en la etapa del crecimiento. Yo tengo la información y tengo la información de que la mayor parte de los ingresos que tiene el gobierno, precisamente por concepto de impuestos, proviene de las MIPYMES y no les damos la atención correspondiente. Una de las ponencias que fue la primera, donde participó el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, y qué bueno que fue el secretario para que diera un pormenor acerca del concepto, del aprovechamiento, del apoyo de las MIPYMES hacia los estudiantes de este campus. Y hacia una pregunta que le hicieron sobre qué estaba haciendo el gobierno para apoyar a las pymes, a las MIPYMES. Y la respuesta fue nada, siempre y cuando las pymes no manifiesten las necesidades, y yo estoy de acuerdo con él. Sí, yo estoy de acuerdo con él, porque muchas de las ocasiones las MIPYMES no tenemos la idea de lo que realmente es el esquema empresarial. Lo iniciamos como una empresa o un negocio familiar, tenemos muchos problemas. La gran mayoría de las pymes han fracasado porque no sobrepasan el problema de la confianza, de la comunicación, de la identidad entre los integrantes, que en este caso los integrantes vienen siendo el papá, la mamá, los hijos, pero cada quien está en su esquema, ¿no? A veces yo le considero hasta como un esquema de rivalidad. Los hijos, si son egresados de alguna carrera, tratan de imponer sus apreciaciones, pero los padres a través de la experiencia tratan de imponer sus apreciaciones, no se empatan, y aquí el éxito, o más bien el detalle para poder tener éxito, es que ambos se empaten y vayan de la mano a través del esquema de la comunicación, a través del esquema inclusive de la concentración, y salga una pyme adelante. ¿Nos podría decir qué problemas tienen las MIPYMES a nivel mundial, nacional, regional y local? Yo te comentaría a nivel local, que es lo que más conozco y que de alguna manera es una situación que en cualquier parte del mundo la está manejando. Por los conferencistas que vienen del extranjero, han empatado en las apreciaciones de las pymes. ¿Cuáles son los problemas? Los más grandes problemas que tienen las pymes: la falta de identidad, la falta de confianza, ¿sí? E inclusive podemos pensar la falta de respeto. Y el punto más importante, una pyme se inicia, mañana se pretende tener ya el ingreso y pasado mañana estar gastando si tuvo utilidad. Y así no son los negocios, así no son las empresas. Hay que invertir. La mayoría de las pymes no invierte. La mayoría de las pymes trata en obtener las utilidades y utilizarlas en algún aspecto, alguna necesidad de los integrantes, menos en la reinversión para hacer crecer la pyme. ¿Nos podría decir algún problema organizacional? Definitivamente yo tuve la oportunidad de ser director de algunas escuelas. Soy egresado de una escuela administrativa, de una carrera administrativa, y difícilmente he podido integrarme al esquema organizacional de la pyme. Estamos en esa etapa donde pretendemos instrumentar un esquema organizacional para que cada quien sepamos qué es lo que debemos de hacer, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los integrantes. La mayoría de las pymes no tiene un esquema organizacional, no tiene un manual de funciones, no tiene un esquema de identidad de los integrantes para con la empresa, para con su función. Ese es un problema de la mayoría de las pymes. ¿Podría mencionar algún problema social, tecnológico, económico y cultural por el que atraviesan las MIPYMES? El cultural es que no estamos acostumbrados. La mayoría de las pymes nacen por sentimiento, no son planeadas, la mayoría. Algunas deben ser planeadas, pero la mayoría de las pymes nacen por sentimiento. Es un esquema cultural que tenemos, de que yo tengo la idea, tengo una corazonada y empiezo.
no lo planeo, no lo organizo, no defino cuáles son las necesidades que va a solventar esa pyme al esquema social, al esquema industrial. Nosotros lo iniciamos de esa manera, mas sin embargo nos enfrentamos con muchos problemas. En el aspecto económico lo iniciamos con una cantidad, pero llegó un momento donde nos rebasó esa cantidad. Entonces no tenemos la cultura de la asociación, ese es el otro esquema. Queremos o creemos que nosotros solos debemos de aportar todo el esquema económico, mas sin embargo hay instituciones que proporcionan o proveen de ciertos créditos. Hay gente que comparte la idea de una pyme y participa en el esquema económico. En sí son los problemas que más nos hemos encontrado y que no somos exclusivos. Yo creo que la mayoría de las pymes tienen esos esquemas. La falta de una cultura de empresario y la falta de una economía para iniciarla, mantenerla y hacerla crecer. ¿Qué soluciones serían las ideales para resolver estas problemáticas? Está habiendo un grupo de pymes en la ciudad de Celaya que periódicamente se reúnen, platican, ¿sí? A mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque se están platicando los problemas que están teniendo y pueden tener en un momento dado. De tal manera que el compartir ese tipo de experiencias es una forma de cómo se desarrollan los que van iniciando, ¿sí? Por otro lado, por parte del gobierno, el gobierno ha implementado ciertos programas de desarrollo de pymes, no únicamente en el aspecto económico, vamos a apoyarlos económicamente, sino vamos a apoyarlos organizacionalmente. Desgraciadamente, la falta de confianza de los dueños de las pymes no creen en las bondades del gobierno, no creen en las bondades de ciertas personas que pueden invertir en sus pymes. La falta de confianza. El día que cambiamos ese paradigma de desconfianza, entonces estamos del otro lado. Que ya estamos en una ciudad donde está creciendo demasiado, vienen unas empresas muy fuertes, dicen, bueno, la empresa es fuerte, pero las pymes ¿en qué participan? Las pymes van a ser el motor de esa empresa grandota. ¿Nos podría decir cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES? Las contribuciones más importantes que he observado ahorita en el Congreso, pues han sido ciertas apreciaciones de carácter teórico, a pesar de que han hecho investigaciones, ¿sí? Todavía como que tienen una tendencia un poco más en el aspecto teórico, como que se necesitarían meterse un poco más en el aspecto de la problemática que tiene una pyme, a través de la investigación, ¿sí? Hay algunos ponentes que sí han hecho investigaciones interesantes, como en la de hoy, ¿sí? Donde hace una exposición un señor español, donde habla acerca que si las pymes se quieren dedicar a la administración, que se dediquen a otra cosa, se dediquen a la innovación, se dediquen a la producción, ¿sí? Se dediquen a la búsqueda de nuevos mercados. Muchas de las pymes lo que hacemos es sentarnos en la oficina y esperar a que nos lleguen los clientes. Nunca van a llegar los clientes hay que buscarlos, pero los clientes son exigentes, como nosotros debemos ser exigentes con nuestros proveedores, ¿verdad? Con nuestros proveedores, con la finalidad de tener la materia prima, el producto, si es que somos comercializadora, el producto de buena calidad, para darle una buena atención a nuestros clientes. Han sido interesantes porque a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que no tocamos el esquema de la sensibilización hacia un cambio cultural, sino simplemente, ¿qué es lo que hacemos con una pyme? Producir, innovar, pero el cambio, si eso está dentro del cambio cultural, el cambio cultural es cómo administrar una pyme, y dentro del esquema de la administración también está la producción, está la transformación, está la innovación. En el momento que nosotros tengamos un esquema de cambio cultural, entonces estamos del otro lado, y tenemos que hacerlo. En Celaya, los japoneses nos están pisando los talones. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES? ¿Qué sería lo mejor? Pregunta interesante, mas sin embargo muy difícil porque en lo particular ya lo vivimos, y lo mejor sería tener un esquema de identidad desde un inicio. Cuando alguien pretende iniciar un negocio o una pyme,
debe tener un esquema organizacional, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que componen esa MIPYME? Desgraciadamente o afortunadamente la mayoría de las MIPYMES son empresas familiares, donde las iniciamos a través del esquema de la familiaridad, de la confianza, de la integración, pues en sí de la familia. No integramos a personas ajenas de la familia. Mas, sin embargo, las que integran sí se preocupan en instrumentar primeramente un esquema organizacional para saber qué papel juega cada uno de los integrantes de esa pyme. Esa sería mi recomendación en función de la experiencia, para que no tuvieran tantos problemas. Primeramente tienen que identificarse qué juego va a jugar cada uno de los integrantes. Muy bien, y ya para finalizar, quisiera usted agregar algo más sobre las MIPYMES. Pues yo retomaría el Congreso. Para mí ha sido excelente porque en lo particular, y creo que he escuchado algunas expresiones donde este Congreso, que ha sido de pymes, ¿sí?, en lo general, nos ha permitido ver algunas deficiencias que hemos tenido los que tenemos una pyme, ¿sí? Ha sido muy interesante. ¿Qué recomendaría a las pymes, a los dueños de las pymes? Pues que participen en este tipo de eventos, que estas instituciones como el campus, como el tecnológico, como la Universidad de Celaya, no se guarden este tipo de eventos para el interior, que lo desplayen, que lo compartan, porque aquí se vino a compartir experiencias sobre las pymes, no únicamente de México, de Celaya, de Guanajuato, de México, sino de otras partes del mundo, y están participando, están teniendo el mismo tipo de problemas. Entonces podemos hacer un intercambio de ideas, podemos hacer un intercambio de experiencias, de conocimientos. Para mí es interesante. Este congreso yo lo tomaría como base, porque en lo particular me ha despertado una serie de situaciones que yo no tenía contemplado, a pesar de que soy egresado de una carrera de administración. Muy bien, pues agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Muchas gracias. No, se los agradezco a ustedes. Con él, porque muchas de las ocasiones las MIPYMES no tenemos la idea de lo que realmente es el esquema empresarial. Lo iniciamos como una empresa o un negocio familiar. Tenemos muchos problemas. La gran mayoría de las pymes han fracasado porque no sobrepasan el problema de la confianza, de la comunicación, de la identidad entre los integrantes, que en este caso los integrantes vienen siendo el papá, la mamá, los hijos. Las diferentes apreciaciones que han hecho los ponentes hablan que las pymes o las MIPYMES es una empresa que se inicia con tres integrantes, que regularmente son las empresas familiares. Sí, yo creo que hay empresas con un poco más de integrantes, más sin embargo son las empresas que han tenido la oportunidad de tener los problemas, irlos solventando. ¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Yo creo que como definición es difícil, en función de la que diera un pormenor acerca del concepto, del aprovechamiento, del apoyo de las MIPYMES hacia los estudiantes de este campus. Y hacia una pregunta que le hicieron sobre qué estaba haciendo el gobierno
para apoyar a las pymes, a las MIPYMES. Y la respuesta fue nada, siempre y cuando las pymes no manifiesten las necesidades, y yo estoy de acuerdo con él. Sí, yo estoy de acuerdo. Y crecer, ya están en la etapa del crecimiento. Yo tengo la información y tengo la información de que la mayor parte de los ingresos que tiene el gobierno, precisamente por concepto de impuestos, proviene de las MIPYMES y no les damos la atención correspondiente. Una de las ponencias que fue la primera, donde participó el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, y qué bueno que fue el secretario